discernimiento, pero también predisponiendo un corazón, una mente para recibir tus enseñanzas, tus consejos, atesorar tu palabra y ponerla por obra, Señor, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, Señor, que podamos honrar tu nombre y también, Señor, poder ser de bendición para muchos. Rogamos tu bendición por cada uno de mis hermanos presentes y también queremos pedirte, Señor, por el resto de los hermanos que no se pudieron conectar o que no se van a conectar, Señor, que también estés bendiciendo a ellos. Dejamos en tus manos, Señor, en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿qué les parece si leemos el capítulo 13, como hacemos siempre, que el capítulo 13 completo, desde el 1 al 25, y vamos leyendo 4 versículos cada uno, ¿eh? Cada uno de los que se animen leen 4 versículos, y si después quieren leer más, leen más, pero en principio no 3, no 5, sino 4. Ya que es el día del profesor, vamos a hacer bien de profesor. ¿Entendido? Bien. Entonces, Hebreos 13, desde el 1 hasta el 25. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que los hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. En bendición y salutaciones finales, y el de Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo
ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos los dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Amén. Bien, entonces acá estamos parados en el último capítulo. Fíjense cómo ya cambia la forma y cómo ya ahora sí parece una epístola, cosa que antes no. Ya incorpora salutaciones, de ahí que algunos sugirieron que podía estar mezclado tanto un escrito de enseñanza o una ponencia con una epístola también, o que empezó a ser como una idea y termina siendo una carta. Ahora lo que comienza diciendo acá es, sigan, Reina Valera, permanezca el amor fraternal. La NBI dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente, que eso habla de una continuidad, habla de que comenzaron amándose, siguen amándose y seguirán amándose, como que involucra todos los tiempos, que el verdadero amor, como dice ahí en 1 Corintios, nunca deja de ser el verdadero amor. Y el verdadero amor se lo ve o se despliega no únicamente en el matrimonio o de un padre a un hijo, sino de muchas formas. También un hijo a un padre, un amigo a un amigo, un hermano a un hermano. Entonces el amor se va de una persona a una mascota, ¿no? El amor va tomando muchas formas, pero el verdadero amor justamente no va a dejar de ser y debe permanecer. Desde el momento que comienza, nunca debe enfriarse. Si se enfrió, muchos dicen, y se me fue el amor. Y entonces nunca fue amor, porque el verdadero amor nunca deja de ser, dice la palabra. Entonces, acá este llamado a que permanezca este amor fraternal. Ahora, si hace este llamado de sigan amándose unos a otros, es porque también requiere un esfuerzo. No es que vaya a existir el amor porque sí nomás, sino que requiere un esfuerzo, requiere un trabajo. ¿Para qué? Para que me amen, ¿no? Porque muchas veces escuché decir, che, pero nadie me ama. Y pensar, ¿no? Pensaba. Y bueno, lo que pasa es que mucho mérito para que te amen tampoco haces. Y eso me lleva a revisarme a mí también, ¿no? Y yo voy esforzándome como para que sea alguien amable. No, justamente la palabra amable es una persona que habla, actúa, obra amablemente, o sea, que hacen que los demás quieran amarlo. Ahora, muchas veces actuamos de manera que le complicamos las cosas a los demás para que nos amen, ¿no? Vienen, nos saludan, les negamos saludos, los miramos con mala cara, gruñimos, criticamos a espaldas, hacemos muchas cosas esforzándonos para no ser amados. Pero también el Señor nos llama a amar hasta nuestros enemigos. Por lo tanto, hay personas que, está bien, necesitamos un esfuerzo extra para amarlos, pero debemos hacerlo ese esfuerzo extra. No es que debemos quedarnos de brazos cruzados, más si no quiere ser amado, no lo amo. No existe eso. Tenemos que tener cuidado también con respecto a eso. Debemos amar. Y el hecho de amar nos va a llevar a extremos que ni siquiera nos imaginamos que podemos llegar. El Señor Jesús tanto amó al mundo que hasta dio su vida por todos, ¿no? Hasta dio su vida por todos. Entonces el verdadero amor
nos tiene que llevar hasta estar dispuesto a dar nuestra vida por los otros. Pero eso sería ya el extremo. Hasta ahí, hasta ese punto debería llevarnos. Pero en el medio hay muchos otros puntos. Que por más que me dé vuelta la cara, yo no debo darle vuelta. Que por más que me critique, yo no debo criticarlo. Que por más que no me demuestre amor, yo debo demostrarle amor. Orar por la otra persona. Ayudar a la otra persona. Cuidarla. Tratar de que esté cómoda, tratar de que esté bien, a pesar de, y estoy poniendo el otro ejemplo, ¿no? Porque una persona que es repiola, es re fácil amarla. Una persona amable, es fácil de amarla. Pero una persona que no es amable, es difícil de amar. Y es ahí donde debemos esforzarnos, y es ahí donde debemos poner en práctica esto del verdadero amor y el amor fraternal. El Señor Jesús en Juan 13:35, ¿qué dijo? Dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, una característica única que solo los cristianos, los verdaderos cristianos, los discípulos del Señor van a tener es que muestran amor todo el tiempo los unos por los otros, a pesar de todas las circunstancias que pueden ocurrir alrededor. ¿Se entiende o no? Es fácil amar a nuestros amigos y es muy difícil amar a nuestros enemigos, pero no es imposible, porque el Señor ahí nos manda. Entonces, hermanos, acá empieza este llamado. Este capítulo muchos ponen como el capítulo de la ética cristiana, porque justamente se ven mucho del vivir y del accionar del cristiano en cuanto a su ética, ¿no? Ética fue fundada por Aristóteles, en sí la palabra ética, la escuela de la ética, que habla mucho sobre el estudio de lo que está bien y lo que está mal. Y que hace el comportamiento humano. Entonces el comportamiento humano va a estar marcado por estas relaciones y habla mucho de la moral, ¿no? La moral es la puesta en práctica. ¿Y qué es lo ético? Y bueno, lo que está bien. ¿Y qué marca lo que está bien? Y para el cristiano es muy fácil. Para el mundo es muy difícil diferenciar el bien y el mal, porque dicen, y bueno, para algunos unas cosas son buenas y otras cosas son malas, y para otros lo que para unos son buenos y los otros no. Vamos a un ejemplo extremo. El mundo dice, y bueno, el aborto para algunos está bien y para otros está mal. Entonces yo que creo que está bien, no me critiques. Y bueno, según el mundo está perfecto eso, porque habla de la moral que va marcada por las costumbres, por la sociedad, por las tradiciones y un montón de cosas más. Pero nosotros no nos manejamos por tradiciones, costumbres o sociedades. Nosotros tenemos bien claro lo que está bien y lo que está mal, y eso lo marca la palabra de Dios. Entonces, la verdad, claro, el mundo dice la verdad, o los filósofos, ¿no? La filosofía dice la verdad es algo relativo. La verdad no existe porque cada uno tiene su verdad. Claro, pero el cristiano ya es diferente, porque dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces nosotros sí sabemos cuál es el absoluto de la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, también sabemos cuál es la ética perfecta y cuál es la moral perfecta. ¿Cuál? Y la que marca la palabra de Dios. Y ya marcados por la palabra de Dios, ya no hay tibios, ya no hay cálidos, ¿no? Ya no hay puntos medios, sino que ya podemos diferenciar bien lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso este pasaje, este capítulo se le llama el capítulo de la ética de Hebreos. ¿Por qué? Porque habla mucho de cómo debe vivir el cristiano en su manera correcta.
dónde el cristiano debe caminar y de dónde no se debe desviar. Y el primer punto que plantea es clave para todo el resto, para la vida cristiana. El cristiano tiene que vivir en amor. Porque como dice Juan 13:35, de esa forma se distingue el que es seguidor de Cristo y el que no. Y dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia también. Esas personas que son realmente seguidoras de Cristo se nota. ¿Por qué? Porque viven en amor, porque no hacen acepción de personas, porque a todos les sonríe, porque a nadie les da vuelta la cara. El verdadero cristiano busca de demostrarle amor a los amigos, a los enemigos, a los que son hermanos en Cristo y a los que no, también. El verdadero cristiano se distingue que es cristiano porque vive con amor. Y fíjense de esa forma cómo tenemos que sacar un montón de cosas de nuestras vidas, ¿no? No debemos lastimar a otros, no debemos tratar mal, no debemos hablar mal, debemos perdonar todo, todo, absolutamente todo lo que nos hagan. Y miren que es muy difícil, pero no es imposible. Es muy difícil para una persona que fue lastimada perdonar al que le lastimó. Hablamos de casos extremos, como abusos, con homicidios a un pariente, violencia de género que hablábamos a un principio. Hay cosas que son realmente difíciles de perdonar, humanamente imposibles. ¿Sí? Humanamente imposibles. Pero para el cristiano no hay cosas imposibles, dice la palabra. Y más cuando estamos cubiertos del amor de Cristo. Y el perdón va a traer sanidad interior. Y el perdón va a traer gozo y va a traer paz. Y cuando un cristiano logra comprender el amor en la vida, logra comprender que el vivir con amor es la mejor forma y uno lo pone como práctica, uno se va a encontrar con menos enojos, con menos malos tragos, con menos soberbia, porque claro, uno ya empieza a entender a la otra persona, como humana. Entonces uno dice, y bueno, es persona, se equivoca, si me trató mal, tal vez tenía un mal día, tal vez tenía problemas, tal vez está triste, entonces voy a orar, la voy a tratar bien, le voy a sonreír para hacerla sentir bien. Claro, pero eso lo logramos hacer si alcanzamos la madurez, si alcanzamos la llenura del Espíritu, si aprendemos a vivir en amor. Por eso el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Bien, hay muchos versículos que hablan del amor, ustedes los conocen más que yo, si agarran la concordancia de la Biblia o el buscador en el teléfono van a encontrar, así que no vamos a ahondar mucho más en esto, solamente en este desafío de llevar una vida de amor, una vida de amor. Hagamos el esfuerzo. Imagínense, yo por ahí me pongo a soñar, ¿no? Pero ojo que yo no lo digo desde un lugar de haber alcanzado, como lo decía Pablo, sed imitadores de mí. Yo no lo digo desde ese lugar porque si ustedes me imitan a mí, vamos a caer todos al mismo pozo. Pero, ¿cómo sueño, cómo anhelo una iglesia en la que predomine el amor y donde todos nos amemos y todos tengamos ese mismo sentir y no exista más enojos, no exista más competencia, no exista más iras, no exista más maltratos, donde nunca nos demos vuelta la cara, donde, donde sea un abrazo sincero, porque también hay mucho riesgo de caer en hipocresía, ¿no? Y donde sea un amor fingido, que también nos advierte la palabra, que no sea un amor fingido, sino que sea real, que sea algo real. Y fíjense todos los dolores de cabeza que evitaríamos si lográramos vivir así, ¿no? Y todos los malestares que evitaríamos.
Y fíjense que el verdadero amor, y perdonen que me extienda tanto con este tema, también nos llevaría a la sinceridad y a la honestidad, en donde nos diríamos las cosas sinceramente, y no me refiero a ningún libro escrito por allí, sino a hablar sinceramente nosotros. Qué diferente sería, y mezclada la sinceridad con la humildad, estaríamos todos dispuestos a decirnos las cosas con sinceridad, a recibirlas con humildad, pero generalmente se da esto, que la persona que habla sinceramente no le gusta escuchar las cosas con esa misma sinceridad. Entonces, cuando predomina el amor, ya es todo perfecto. El padre al hijo le puede decir cualquier cosa y el hijo lo escucha y no lo deja de amar al padre. Y cuando un hijo le dice algo al padre, también, y por más que se digan lo que sea, un padre no va a dejar de amar a su hijo y un hijo no va a dejar de amar al padre. ¿Eh? Entonces, la abuela le puede decir lo que sea a su nieto, lo que sea, y el nieto la va a amar a su abuela. Y al revés también. Qué lindo si lográramos ese vínculo en el amor fraternal, como empieza este capítulo de Hebreo a decirlo. ¿Cómo saber si el otro es sincero? Sí, la personalidad también tiene mucho que ver, pero bueno, en el libro Temperamentos Transformados, escrito por Tim LaHaye y su esposa Beverly también, junto con los libros La mujer sujeta al espíritu, El hombre sujeto al espíritu, La familia sujeta al espíritu, todos van hablando más o menos de lo mismo, pero hacia distintos puntos, apunta a que cuando el Espíritu Santo hace su obra en las personas, en el cristiano, cuando un cristiano deja al Espíritu Santo obrar en su vida, ya desaparecen esos distintos temperamentos y empieza a brotar el fruto del Espíritu en cada persona. Entonces, donde, no sé, un colérico que se enoja o un sanguíneo que se enoja por cualquier cosa, ya transformado por el Espíritu, ya deja de tener esas reacciones de enojo o de chinche. Una persona con un temperamento predominantemente depresivo, ya cuando es transformado por el Espíritu, ya deja de tener esos altibajos en su vida. Y en su constante vida, ya en vez de tener o enojo, depresión o tristeza o extrema alegría o lo que sea, ya va a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en esa templanza, en esa mansedumbre, en ese gozo, paz y todo eso, se va a lograr estabilidad. Entonces, las personalidades ya vamos a estar equilibrados los cristianos. Vamos a estar equilibrados. Y ojo, no vamos a ser iguales, porque se van a notar las diferentes personalidades, pero para bien, no para mal. Entonces uno va a tener por ahí a un sanguíneo melancólico en lo organizativo, por darles ejemplos, ¿no? Y vamos a tener al sanguíneo haciendo actividades, al colérico melancólico organizando y bueno, pero para bien, tirando para bien. Sí, el que conoce los corazones también, voy respondiendo a esas preguntas, tratando de hilar. El que conoce los corazones realmente es el Señor. Nosotros no debemos pesar los corazones. No sabemos si la otra persona es o no es sincera, si la otra persona no es o es honesta, y no nos toca tampoco verlo. Acá el Señor nos manda a amar a los demás, incluso a nuestros enemigos, sin analizar si son o no son. Nosotros debemos amar
a todas las personas y principalmente al Señor. Entonces nuestra obra y nuestro servicio no se debería ver afectado por lo que me dicen o por lo que me hacen o por lo que puedo suponer de los demás, los que buscan lastimar, ¿sí? Es complicado este tema de analizar a los otros. Amar es una decisión, tal cual. Nosotros no debemos elegir a quién amar. Por ahí, y yo soy así, por ahí me tiendo a elegir a quién amar y a quién no. Muchas veces hice chistes, ¿no? Por favor, no tomen en serio esto que voy a decir tan literalmente, pero uno por ahí tiene la lista blanca y la lista negra. Entonces es más lindo, más fácil orar por los que están anotados en la lista blanca y más difícil orar por los que están anotados en la lista negra. Entonces también uno por ahí es más fácil amar a unos que a otros. Hay cosas que son reales. Hay cosas que son reales. Por ahí nos sentimos más identificados con algunos hermanos y nos sentimos más cómodos con algunos hermanos que con otros. Y eso también tiene que ver con la personalidad de cada uno. Y no está mal que uno se sienta más cómodo trabajar con unas personas que con otros. Eso no está mal. Acá no estamos hablando de eso. No es que si yo no trabajo bien con una persona, esté obligado a trabajar con esa persona. Porque sí, somos diferentes y por ahí congeniamos mejor con unos que con otros y ustedes lo saben bien a eso. Hay gente con la que no logramos trabajar en equipo y tal vez nunca lo logremos hacer. Y hay otras personas que simplemente al mirarnos ya organizamos y trabajamos todo. También hay una cuestión de aprendizaje, ¿no? Del poder trabajar juntos, la humildad también. Pero hay personas con las que trabajamos mejor que con otros, pero eso no trata de amor, ¿no? Eso trata de practicidad por allí, pero el amor, uno tiene que amar hasta nuestros enemigos, y es ahí donde debemos apuntar. El Espíritu Santo sí nos va a ayudar, obviamente, a ir mejorando día a día. Qué bárbaro, no pensé que este tema se iba a extender así. No sé si alguien quiere agregar algo más, seguramente se les cruzaron muchas cosas por la mente. No sé si alguien quiere hacer un aporte antes de pasar al versículo 2. ¿Yo puedo hablar algo? Por favor. Yo estaba pensando que si el Señor dice que tenemos que ser como niños para poder recibir la salvación, pienso que también tenemos que seguir siendo como niños para creerle al hermano y no cuestionarnos si es hipócrita o no. Como cristiano creo que yo debo creerle. Si no es, bueno, tendrá que dar cuenta al Señor, pero es muy feo estar pensando, si me quiere, será sincero, si lo que está diciendo será sincero. Ese cuestionamiento no nos lleva a nada bueno. Es preferible creer aunque nos equivoquemos. Perfecto. Sí. Creo que ese es el punto, ¿no? Creo que también es importante la humildad, como dice doña Elisa, del ser como niño. Sí, Ara. No, por esa cuestión de que, viste que a veces nosotros decimos, o por lo menos lo que me pasa a mí, en lo personal, yo tengo un antes y un después, ¿no? Como la historia mundial, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, mi vida cambió terriblemente, un grado de 180 grados, y tengo otra forma de vida. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, me preguntaban qué es ser cristiano y por qué era cristiana.
y poder testificar de por qué soy lo que soy. Y por ahí digo, muchas veces nos dejamos influenciar por lo que era esa persona en el mundo. Por ejemplo, si yo encuentro a alguien que sale de las drogas y que está ahora, que es cristiano, de decir, este es cristiano, este realmente es cristiano, ¿entendés? Como que nos dejamos muchas veces influenciar por las etiquetas que pusimos en algún momento sobre alguien. Por ejemplo, el caso este que contó el pastor de la otra iglesia, que fue apuñalado para robarle de un drogadicto. O sea, cualquiera podría decir, ¿realmente se convirtió? ¿Entendés? O sea, por eso digo, a veces cuando nos tratan y nos hablan, no puedo estar yo pensando si me lo está diciendo de verdad, si no me lo está diciendo de verdad. Si yo lo que tengo que hacer es confiar en que el Señor haya hecho su obra. Y si me traiciona, seguir confiando y seguir orando, porque tampoco puedo, como he visto también muchas personas heridas que bajan una persiana, ¿entendés? Que cierran cualquier posibilidad de que la otra persona pueda cambiar realmente, ¿entendés? O sea, a eso voy cuando a veces yo digo, en las personalidades de cada uno, yo cambié mi forma de vida, pero, por ejemplo, no tengo como mucho filtro a la hora de decir las cosas, ¿no? Pero eso no significa que no sea cristiana, y eso no significa que no tenga amor, y eso no significa que sea hipócrita. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces digo, ¿cómo hacemos a la hora de recibir a alguien que ha cambiado, que es cristiano, que llega a los pies de Cristo para su salvación, y sacarle ese rótulo de lo que era? Y confiar en que el Señor va a hacer su obra, y que lo que está haciendo no lo hace de hipócrita, sino que lo hace porque está cambiando y tiene que ir reconociendo todos sus errores, el de la vida pasada. ¿Se entiende más o menos, Andrés? Sí, creo que sí. Mira, a mí siempre me llamó la atención, y creo que lo comenté, ¿no? En el cielo nos vamos a conocer todos. Y cuando la veamos a Rahab, claro, cuando lo veamos a Juan, le vamos a decir, vos sos el Bautista. Cuando lo veamos bueno, así a cada uno, y a Rahab, ¿no? Como que nunca se despegó su pasada vida de la nueva vida, quien era Rahab. Y sin embargo, Rahab era gentil, era ramera, y terminó siendo tatarabuela del Señor Jesús. Entonces, creo que es importante también nosotros entender eso, que todos tenemos un pasado del cual el Señor nos rescató. Todos lo tenemos. Pero quienes somos hoy es gracias a ese pasado. Porque si no hubiésemos tenido el pasado que tuvimos, tal vez nunca lo hubiésemos conocido al Señor. Y más que ser algo de qué avergonzarnos, también tiene que ser algo de lo cual enorgullecernos. No por el pecado que cometimos, sino de donde nos rescató el Señor y de lo diferente que somos hoy a lo que fuimos ayer. 1 Corintios 6:9, miren, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. O sea, todos sabían lo que habían sido antes. Todos sabían que ahí alrededor de Pablo había ex ladrones, avaros, borrachos, idólatras, fornicarios, adúlteros, estafadores. Entre medio de ellos había ellos, pero después dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu Santo nuestro Señor. Miren la maravilla de lo que hace el Señor. El Señor no eligió, no, vos sos adúltero, chao, vos sos fornicario, chao, vos sos homosexual, chao, vos sos esto, chao. No, sino que el Señor los recibió a todos, murió por todos y les dio a todos la posibilidad de que se acercaran al Señor. Y bueno, algunos se acercaron y cuando se acercaron al Señor, dejaron su pasada manera de vivir y se transformaron en una nueva. Ahora, Pablo conocía, cuando escribe acá, Pablo conocía lo que habían sido y sin embargo estaba ahí en medio de ellos. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir al que venga a nuestra iglesia, a quien sea, con el pasado que sea, o con el presente que sea, pero apuntando a que esa persona conozca al Señor. Y el que va a hacer la obra en la persona va a ser el Señor, a su tiempo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Recibir a todos, amar a todos y predicar a todos. Y después ya el Señor trata individualmente con cada persona. Y muchas veces nos reunimos con Ramón y las personas ahí en la iglesia, personas diferentes, tal vez de muchos años, ¿y cómo arrancamos? Predicándoles el Evangelio. Porque uno por ahí no sabe, uno por ahí se bautizó hace muchos años, por ahí hasta está sirviendo, pero uno no sabe quién es realmente la persona. Entonces hay que amarla, hay que predicarle, ¿sí? Y apuntar a que cambie su vida, pero no la podemos nosotros cambiar, torcer el brazo, es el Señor quien hace la obra. ¿Nosotros qué hacemos? Enseñamos la palabra. Y sí, como pone ahí Ivana, hay que tratar de enseñar la palabra, porque la palabra, y esto vamos a verlo el domingo, si Dios quiere, va a ser un día de hablar de la palabra. El domingo va a ser un día especial, que como septiembre es el mes de la Biblia, vamos a hablar pura y exclusivamente de la Biblia el domingo en una reunión especial. Y ahí nos dice que la palabra de Dios es quien enseña, quien redarguye, o sea, quien hace ver el pecado, quien reprende y todo. Y ya cuando metemos nuestro bocado, cuando metemos nuestras palabras, ahí lastimamos. ¿Sí? Ahí lastimamos. Pero cuando metemos únicamente la palabra de Dios únicamente lastima el pecado. Únicamente lastima al pecado. Bueno, pasemos al versículo 2. Y yo que quería que viéramos todo el capítulo, hoy no vamos a llegar ni a palos. Bueno, a no ser que leamos el último versículo. A ver, ahí está. Hablemos sobre amén. Hablemos sobre la gracia, sobre todos vosotros y sobre amén que dice el versículo 25, que también hay mucho para hablar sobre la gracia del Señor. No, vamos al versículo 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Oh, claro, es como que sobrecarga un poco más, ¿no? Primero nos tira el amor y ahora nos tira la hospitalidad. Ser hospitalario. Si nos ponemos a ver el significado etimológico de la palabra hospitalario, automáticamente se nos puede venir a la mente el hospital, ¿no? Donde la gente llega para ser curada, donde la gente llega con una necesidad puntual y es atendida en esa necesidad puntual. Entonces el ser hospitalario nos lleva a ver la necesidad puntual de cada persona y tratar de solucionarle esa necesidad puntual que está teniendo la persona. Por eso manda a ser hospitalarios. Más puntualmente hacia la palabra, habla de esto de poder hospedar a una persona. Pero bueno, automáticamente tal vez al leerlo se nos viene a la mente nuestra casa, ¿no? De abrir las puertas de nuestra casa y
y estar siempre dispuesto a recibir a quien lo necesite. Pero también habla la palabra de muchas puertas que uno puede abrir, y no solamente las puertas de nuestras casas, también podemos abrir la puerta de nuestra iglesia, de nuestro salón, de nuestra iglesia local, para recibir a quien necesite, para que sea bienvenido y se sienta cómodo. Pero también tenemos, dice la palabra, cuando dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, ¿de qué habla? La puerta de nuestro corazón, ¿no? Entonces el ser hospitalario también nos lleva a analizar nuestro corazón, a ver si está dispuesto a, a, a darle el lugar que se merece cada persona. Fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que podemos llevar a, a pensar ahí, porque cuando Sara, cuando Abraham se encuentra con los ángeles, que luego los hospedaron en su casa, pero antes los hicieron sentir cómodos en otro lugar. Entonces lleva a eso, nos lleva a que nosotros tenemos que hacer sentir cómodos, buscar la forma de que la otra persona se sienta cómoda, no se sienta incómoda. Yo me acuerdo que hace muchos años mi mamá no quería saber nada de ir a la iglesia porque decía, no me hacen sentir cómoda. Y me hizo pensar mucho eso. Che, hay que cambiar cosas. Me acuerdo cuando, que es algo que todavía no sé si bien o mal, eso es para otro tema, que lo podemos debatir otro día, ¿no? Porque es importante analizarlo también. Pero un tiempo en nuestras iglesias era muy importante la apariencia. Teníamos que tener traje, corbata los hombres, himnario, mantilla la mujer y pollera. Llevaba toda una serie de requisitos para encajar y formar parte, ¿no? Pero cuando analizamos estos versículos y todas estas costumbres a la luz de la palabra, está bien, hay muchos que se interpretan como mandamientos, pero esto nos lleva a hacer sentir cómodos, a ser hospitalarios a otros, o no, o produce el efecto contrario. No, yo ahí no vuelvo más, me obligan a pararme, me obligan a sentarme, me obligan a levantar las manos o a no poderlas levantar, me obligan a estar vestida de cierta forma. Entonces tengamos cuidado con respecto a nuestro hogar también. ¿Cómo hacemos sentir a la persona que nos visita? ¿Cómo hacemos sentir a la persona que se quiere acercar a nosotros, a conversar, a compartir un momento? Perdonen que me esté deteniendo tanto en esto, pero son cosas que son muy importantes, porque pequeños detalles pueden hacer que una persona no vuelva más a la iglesia. Pequeños detallitos. Muniro. Primera vez que levanto la mano, siempre interrumpo, siempre aviso. Gracias, amigo. Muy Quería ordenado lo relacionar suyo. que habíamos visto antes de las personalidades, que algo tocaste, y con esta parte de la hospitalidad, que sí comparto, que sí tiene que ver hospital. El hospital es para los enfermos. Y Jesús dijo, yo no vine a curar a los sanos, yo vine para los enfermos. Nosotros tendríamos que tener obviamente la actitud de Jesús, de ver quién está enfermo y a ese buscar. ¿Por qué quiero relacionar con lo que hablamos antes? Cuando vos decías, con algunas personas, por cuestión de piel o temperamento, nos miramos, ya nos entendemos y con otros nunca podemos trabajar. Ahora no lo llevemos a los creyentes, llevarlo al que pisa a la iglesia o al amigo de nuestro amigo. Si es amigo de nuestro amigo, lo atendemos bien. Si es amigo del que no es nuestro amigo, probablemente no lo atendamos. O si entra por la calle como curioso, tampoco lo atenderíamos. En realidad, nuestro deber bíblico sería dejar a nuestros amigos de lado porque lo entenderían en el buen sentido, para ir a acudir al enfermo, porque nuestra actitud tiene que ser inmediata, pero inmediata de 2 segundos. Espera, amigo, no puedo hablar con vos, cualquier cosa te llamo a la semana, viene una persona nueva, o en todo caso, y los dos a recibir a la persona. Nuestra actitud de hospitalidad en la iglesia sería eso, sería dejar lo que estamos haciendo y ir a recibirlo. Porque cuando vos vas a la guardia, que a mí me ha tocado llevar a alguien,
Me acuerdo que yo entré con esa persona con el auto, yo pensaba que se había muerto dentro de mi auto, y cuando me bajé a la guardia del Córdoba dije, traigo una persona, creo que está muerta, porque ya casi que no respira, ya está tirada y se desvaneció en la vereda y se cayó, y lo alzamos entre los vecinos y lo traje, porque así fue, yo ni lo conocía. ¿Y qué hicieron los médicos? Salieron corriendo, hasta pegaron portazos, agarraron la camilla corriendo, llegaron al auto, yo no pensé que era tan así la guardia, lo calzaron entre varios y lo levantaron. Digo, pero caramba, esa es la actitud que yo como creyente debería tener. Yo tendría que tirar todo, dejar todo, cortar nuestra conversación, no tener ninguna excusa e ir a atender al nuevo o al necesitado. Vamos a suponer que esta persona no sea nueva, que esté viniendo y que esté herida, y esté herida por problemas de la familia, por problema económico, pero también sería el enfermo y también tendría que acudir a esa persona. Así que no perder de vista el texto. Jesús vino a los enfermos y no para los sanos. Perfecto. Y también tener cuidado con el tema de los grupos, ¿no? Porque muchas veces también la tendencia es dentro de las iglesias que entre los que más afinidades tienen, o los que más se conocen, se arman los grupos y son grupos cerrados, ¿no? Que es muy difícil entrar y formar parte del círculo sin empezar a pegar codazos, ¿no? Entonces tratar de ir rompiendo esos grupos también, porque hace a la hospitalidad. ¿Qué? Me quedó algo, amigo, perdón, y quería contestar Sí. tu pregunta dentro de esta misma opinión. No es respuesta final, es opinión, ya que sacaste el tema de hacer sentir cómodo. El buen samaritano fue hospitalidad pura lo del, ¿cierto? También detectó al enfermo, lo llevó. Bien. Vamos ahora al tema vestimenta que fue un ejemplo, o al hacer sentir cómodo al que viene. Vamos a suponer que viene una persona con X problema espiritual o lo que fuere. Adivina quién lo va a atender. Yo pongo un supuesto, nada más. Y así como vos opinaste, lo mío también es una opinión. Adivina quién lo fue a atender. Una mujer con pollera, con velo, que usa himnario, que la consideramos anticuada, que la consideramos que no entendió nada, que está equivocada doctrinalmente, que ella es la que va a espantar, y esa persona la va a atender a quien llega, a quien entra, la escucha, la recibe, y está, por otro lado, la persona dice, yo soy sencillo porque, mira, yo me he visto re sencillo, la ropa que uso, que ya, y puede estar con sus amigos. Yo ahí tendría que hacer la otra pregunta, ¿quién hizo sentir cómodo a la persona que vino? ¿Se entiende? Mi conclusión anticipada, y creo que se entendió, que sería que entiendo que la hospitalidad o el hacer sentir cómodo iría muchísimo más allá de una vestimenta, de una doctrina que entendamos, porque como sigue siendo una cualidad espiritual la hospitalidad, es independiente a cómo estemos vestidos o a qué hagamos en el culto o a lo que fuere. Hay iglesias que se han informalizado mucho, está claro que no es como crítica, se han informalizado en vestimenta, se han informalizado a punto tal que hay ojotas, que hay bermudas, que hay todo, que también obviamente puede ser opinable, y han dejado de atender a las personas. Y hay iglesias, por decirle conservadoras, para buscar una palabra respetuosa, que siguen con ese cariño y esa pasión por las almas. Y lo vi en una iglesia a la que pude ir a visitar, una iglesia pentecostal muy grande y muy conocida en Córdoba, que ellos te dicen que ellos se visten con traje porque entienden que si están en el Palacio del Rey, en el Palacio del Rey estarían bien vestidos. Como todas las opiniones son válidas y las posturas son buenas, pasé a observar cómo esta gente que estaba trajeada tenía una credencial, una obleíta, que decía servidores. Serían los famosos ujieres que algunas iglesias tienen, que reciben a la gente, que la ubican. Estos le cambiaron el nombre, en vez de llamarse ujieres, me parece muy bien, se pusieron servidores, otros se llaman colaboradores, tienen ese fin, tienen ese rol. Y amigo, créeme que estaba llenísima esa iglesia, ese templo, estaba llenísimo, porque era gente que realmente era una reunión de matrimonios nuevos, matrimonios con problemas, parejas, concubinato, venían de todo. Y digo, indudablemente esta gente es bendecida por el corazón que tiene, más allá que use traje o no.
Eso quiero destacar, amigos. No sé si nuestra hospitalidad o hacer sentir cómodo pasaría o por una vestimenta, o por una doctrina, o por un himnario, o por un tipo de Biblia, sino más bien por la frialdad del corazón que, créeme, amigo, créeme que se nota. Sí, sí, coincido. Tal vez no me di a entender, puse de ejemplo el hecho de hacer sentir como sapo de otro pozo. O sea, ya sea una iglesia donde están todos trajeados, una iglesia donde están todos de ojota, pueden hacer sentir como sapo de otro pozo al que viene. Y no es esa la idea. ¿Por qué? Porque no viene igual, ¿entendés? Porque se comportan de manera diferente o hablan diferente o visten diferente. Entonces ahí es donde tiene que estar la hospitalidad, en el hecho de no hacer sentir mal a la persona que se acerca. Coincidimos en eso. Obviamente con ojota no entra nadie a la iglesia nuestra. Si no, le tiramos el chancletazo así en la cabeza. Estamos. Versículo 3. Bueno, y termina este versículo anterior diciendo que sin haberlo sabido pueden haber hospedado ángeles. Bien, acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y acá habla, siguiendo con el amor, con la hospitalidad, también habla de ponernos en el lugar del otro, más que nada. Estos presos, estos maltratados eran por causa del Evangelio. Entonces, lo que dijimos en un principio, si vemos a una persona con cara larga o malhumorada o cruzado, tal vez le hizo mal el viento norte o tal vez tuvo algún problema. Entonces, esto es ponerse en el lugar del otro, que por ahí nos cuesta tanto, ¿no? No me saludó bien, chao, le hago la cruz. Y todos tenemos días que estamos bien y días que estamos mal, momentos buenos y momentos malos. Entonces no nos juzguemos por un momento malo, sino sepamos o estemos seguros de que tal vez esa persona está atravesando un mal momento. Entonces, en vez de empeorárselo al momento, busquemos que esté bien. Ahora, ¿qué problema cuando la persona está atravesando un mal momento y yo también? Entonces no nos alegramos mutuamente. Y bueno, ahí ponemos las cargas sobre el otro, o terminamos peor, o terminamos consolados diciendo, bueno, él está peor que yo. Entonces, tratar de siempre ir con esta mirada de pensar primero en el otro antes que en mí mismo. Versículo 4, honroso sea en todos, el matrimonio. A ver, antes de pasar al versículo, ¿quién levantó la mano? ¿Ara? Sí. No, con lo que acabas de decir, esto de decir que si no me saludó, o claro, llegó y no me dijo nada, o, viste, eso es, creo que el mayor problema en esto es el ególatra, ¿entendés? O sea, es como que estamos como por encima de la otra persona, o sea, me tendría que haber venido a saludar, no me saludó. Creo que eso también habla más de mí, más de que el que no me saludó. Yo a veces, cuando yo puede llegar a pasar, antes me pasaba más, cuando estaba en el mundo me pasaba más. Pero decir, llegó fulano y no me saludó, bueno, y ya empezar a sacar conclusiones erróneas sobre la otra persona. Entonces digo, esto de decir, no me saludó, o llegó y no me dijo nada, o estaban tomando mate, bueno, ahora no porque no se puede, pero estaban tomando mate y no me ofreció un mate a mí. Es como ponernos en ese lugar de
víctima o de que cómo no me va a saludar a mí, ¿entendés? O sea, lo veo más por ese lado de poder despojarnos del lugar en el cual nosotros tenemos. Viste que dice Cristo, que no tengamos mayor sobreestima de nosotros mismos de la que debemos tener. Y muchas veces nos colocamos en un lugar como más alto que el otro. Y en realidad Cristo nos dice que nosotros tenemos que estar por debajo del otro, que tenemos que estar sirviendo al otro. Y a veces nuestro egoísmo no nos permite eso. No podemos ver al otro como mejor que nosotros y no podemos ver al otro que está en un mal momento. Por más que esté en un mal momento, él me tiene que saludar, ¿entendés? O sea, creo que a veces no vemos eso, no vemos la necesidad del otro, sino que ponemos nuestro egoísmo y nuestra personalidad por encima del otro. Bien aclarado. Vamos a dejar acá, no vamos a avanzar más con Hebreos. Ya creo que fue el récord, ¿no? 2 versículos en un día. Bueno, yo que quería ya la semana que viene arrancar con otro tema. No, pero es muy importante detenernos en esto, porque son cosas básicas que por ahí están olvidadas. 1 Corintios 13 es un capítulo que siempre es usado o para hablar de dones o para hablar del matrimonio, pero no fue escrito para ninguna de las dos cosas, o sí, más para el tema de dones, pero principalmente para el amor que debe existir en cada cristiano, ¿no? No habla originalmente entre el marido y la mujer, sino entre una persona, entre un cristiano y otra persona. A eso se refiere. Y fíjese el versículo 4. Fíjese, señora, diría, preste atención, anótelo. 1 Corintios 13:4. El amor es, ahora lo voy a leer en la NBI, total en la 60 por ahí lo conocemos más. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Ahí la jactancia y el orgullo también habla de echada en cara, ¿no? O sea, una persona que ama no echa en cara, mira, yo hice esto y vos no hiciste. O mirá qué bueno que soy, no. El amor no, el que tiene amor no va a ser ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Ahí está la diferencia de corregir con amor o corregir con rudeza. La rudeza va a lastimar, por dar un ejemplo, ¿no? A la hora de decir las cosas, a la hora de actuar. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Cuánto tardamos en perdonar a un hermano? ¿O cuánto tiempo nos acordamos si alguien nos hizo algo que nos molestó? Solo pregunto, ¿no? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un año? ¿Una vida? ¿Cuánto tiempo nos acordamos de lo que nos hicieron? El 6, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y acá viene el palo, ¿no? Para mí. Seguro que para muchos también. Todo lo disculpa. Todo lo cree. ¿No? Eso que hablábamos antes de, ¿y cómo sabemos si son o no son? No, bueno, todo lo espera. Todo lo soporta. Jamás se extingue. Jamás se extingue. Entonces, hacia ahí tenemos que apuntar. Hacia esto. No es fácil, pero, nuevamente lo digo, es posible. Y ahí tiene que estar. El día que nosotros logremos poner en práctica esto que acabamos de leer, muchas cosas van a cambiar en nosotros y alrededor nuestro. Mucho va a cambiar. Y van a ver que vamos a andar menos estresados, menos peleados y vamos a tener más amigos que Roberto Carlos. Pero bueno,
se empieza por acá, tratando de perdonar, de hacer sentir bien al otro, de ser hospitalario, de tratar de demostrar cuánto hay de esto en nosotros. Porque es lo que hizo Cristo y es lo que va a demostrar que somos seguidores de Cristo, como dice el versículo 2 que leímos. En Juan que leímos recién. Bueno, dejemos acá, que después Ramón tiene que hacer algunos anuncios. ¿Algo más para acotar a esto, Ramón? ¿O alguien más? Pregunto. De mi parte, no. ¿Puedo leer un versículo? Por favor. Un versículo conocido de Mateo 25:35. Dice allí el Señor: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, hablando de ser solidarios y tener nuestras casas abiertas, y me recibiste. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: en verdad les digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, a mí lo hiciste. Esta escritura contundente, poderosa del Señor Jesús, nos está diciendo claramente, y es una motivación muy especial, por qué tenemos que ser hospitalarios, por qué tenemos que ser solidarios, por qué tenemos que visitar a los hermanos, por qué tenemos que ponernos en el lugar del que sufre, y si podemos extenderle la mano de ayuda a aquel que necesita, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, por la sencilla razón que el Señor está explicando aquí. Cuando yo recibo un hermano en la fe en mi casa y tengo una piecita ahí preparadita, porque el hospitalario es así. El hospitalario es una persona que tiene en su casa una piecita especialmente preparada para cuando tenga que alojar a alguien. Lo tiene pensado, ¿no es cierto? Bueno, el hermano que recibe a un hermano en la fe porque simplemente es un hermano, hay que razonar así. Estamos recibiendo al Señor. Cuando nosotros recibimos una hermana en la fe, y le damos un plato de comida, un vaso de agua, el Señor dice: se lo estamos haciendo al Señor. Cuando nosotros vamos a visitar a un hermano, sea por las causas que sea, porque está enfermo, porque está necesitado, si nosotros somos solidarios con los hermanos, por la sencilla razón de que es un hermano en la fe, el Señor dice allí: a mí me lo están haciendo. Ese argumento del Señor es tan poderoso que tiene que ser para nosotros un gran estímulo para poder hacer lo que aquí Hebreo nos está recomendando hacer. Es un privilegio y es una bendición que no va a pasar por alto y que va a tener su recompensa sorpresiva en los cielos, porque vamos a llegar al cielo y va a decir: toma Sergio, toma Andrés, toma Jorge, no sé, este premio. ¿Y esto por qué? Si yo no hice tanto para merecer esto. Mira, ¿te acordás que el año, qué sé yo, hubo un hermano que necesitaba una visita y lo fuiste a visitar? Necesitaba alimento, le diste de comer. Y esos hermanos eran representantes míos. A mí me lo hiciste. Acá tenés tu recompensa. Yo pienso que este argumento del Señor es poderoso y de mucho ánimo para nosotros, para poder hacer estas cosas tan hermosas que estamos comentando en esta noche. Gracias, Andrés. Bien, gracias, Sergio. Les doy 5 segundos si alguien más quiere abrir el micrófono para aportar algo más. Son muy enriquecedores sus aportes. Si no, 2, 1, 0. Listo. Vamos a orar y cerramos ahí la reunión, pero no se vayan,
que tenemos un par de anuncios más para dar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra, porque ella nos reprende, nos enseña, nos guía hacia dónde debemos ir, pero solos no podemos, por eso clamamos a ti para que a través del Espíritu Santo nos ayudes a ser fieles, santos y dignos de ser tus hijos, Señor, y que todos los que nos vean puedan reconocerte a ti, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que por ahí nos falta mucho, Señor, pero a eso queremos apuntar y llegar. Por eso en tus manos, Señor, nos ponemos. Rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y los hermanos que no están aquí conectados también. Y guárdanos, Señor, de todo mal. También por estas actividades que se van a anunciar, que desde ya vayas bendiciendo y preparando los corazones que han de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos.